comer e falar estamos para contar unha experiencia maravillosa que vivimos o compañeiro Emilio Vila e máis un servidor nun establecemento que para min é un descubrimento, sen dúbida, e que agradezco moito o contacto precisamente para que viñamos a coñecer este proxecto, porque, bueno, voume daqui con unhas sensacións maravillosas. Estamos falando do Michael's Restaurant. Está aquí en Sanxenxo. É así, non? Michael? Yeah, Michael's Restaurant. Muy bien, genial. Bueno, é que estábamos contando aquí os seus problemas co idioma, pero é certo que, bueno, vou collendo aí a pronunciación. Por lo menos, creo que dixen ben. Xulia, ti estás de acordo comigo, non? Están de acordo, sí, sí. Bueno, entendes ben o galego, digo eu, xa, non? Sí. Eso é importante. Sí. Estamos neste restaurante que, de entrada, ademais, nos trae hacia unha cociña que eu creo que é bastante descoñecida para todos nós. Lonxe do que estamos acostumados a ver en televisión, en redes, etc. A cociña norteamericana, estadounidense, como se diría? Estadounidense. Cocina estadounidense, porque si decimos norteamericana ya incluimos Canadá y bueno, toda esa zona ahí arriba también, pero es estadounidense. Más cerca a California, pero estadounidense. Ben, pois despois falaremos deso. Primeiro quero coñecer a vosa historia. Non sei por onde empezar. De onde ven, Michael, cal foi o teu percorrido hasta este día no que estamos hoxe? Contanos un poquinho eso. Pues yo, cuando yo era más joven, con 23 años, marché de mi casa. Estuve trabajando en el centro de Los Ángeles, de donde soy, con un restaurante y un chef muy famoso de ahí. Y la verdad estuve muy quemado de la vida de ahí, quería tener una experiencia nueva. Y para el americano, para ir a trabajar en Europa es un sueño para nosotros, es el sueño americano. Entonces decidí venir aquí a España, marché con 23 años y estuve trabajando en un hotel aquí en Sanxenxo y donde trabajaba ahora que es mi mujer, y conocimos y bueno, y empezamos la vida así. Empezamos la vida y arrancamos un proyecto más tarde, unos 10 años después, que es eso que tenemos ahora, es un restaurante. Fue una idea que yo tuve con 18, 19 años, que yo dije cuando yo tengo 27 o 30 años voy a abrir ese negocio, que fue muy ambicioso y en la final, cuando yo cumplí 30 años, lo abrimos. Y es eso, ahora estoy aquí con ella, tenemos una familia y parece que soy más gallego que americano, si quitas el acento. Bueno, Xulia, isto seguro que o fixo para demostrarse que el cumpría a súa palabra. Sí, Entón sí. dixo eu, cando cumplo os 30 vou montar o proxecto para que vexe que eu son un tipo de palabra, non? Sí, pero non en todo. Ah. Porque me dixo que sí que iba a abrir un restaurante, pero que nunca íbamos a traballar xuntos. Sí. Estábamos de acordo os dous. O que pasa que, bueno, despois da pandemia e tal, replanteámonos todo, e ele foi o que me dixo, oye, por que non vas a traballar comigo? Dixo, pero si o primeiro que me dixeches é unha parexa non traballa xunta. E dixemos, vamos a intentalo. Entonces pasamos de estar, non sei, 5 horas xuntos, outros 24. Sí, literalmente. Bueno, Literalmente. Xulia, ti hasta que se cruza no teu camiño Michael, que foi o que estabas facendo e como foi o teu proceso? Pois eu estudiei turismo, viñen a facer prácticas aquí a un hotel, xa quedei traballando, estuve durante 13 anos traballando no mesmo hotel, e aí foi onde ven ele a facer as prácticas, e coñecémonos, aí empezou todo. El traballou nese hotel, despois para Collar de Pau, bueno, para Beira-Mar, demais, e despois xa abrimos estes. Claro, esa parte ainda non la contou, pero bueno, nació el amor, Nació el amor, sí. que bonito, sí señor, eso é o máis importante, non? Sí, sí. É a demostración de que estamos hoxe aquí. Decía, Xulia, ti pasaches tamén aquí por sitios como Collar de Pau, por exemplo, non? Sí, pasé por ahí hace muchos años, era otro estilo de restaurante de lo que es ahora, creció a un restaurante, un nombre enorme, pero cuando yo estuve ahí era más pequeño y que para mí de trabajar en un sitio así, con poco nombre y más pequeño, muy poca gente trabajando, fue una oportunidad que la verdad fue la mejor oportunidad de mi vida, de trabajar con una persona así mano a mano todos los días. Y ahora ya lo veo y wow, mucha gente quería estar en mi situación en esa época, porque para aprender fue lo mejor. Como era Javi naquela época? ¿Cómo era?
De frente. Fuimos todos de frente, quiero decir eso. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora yo con un restaurante ahora que, bueno, el restaurante que tenemos, entiendo muchísimo más. Muchas cosas. Muchas cosas, sí. Que cuando tienes 25 años no entiendes un poquito, pero no 100%. Ahora lo miro para atrás y digo, ok, ahora entiendo por qué tenías que hacer eso, porque, bueno, era otro estilo de cocina de lo que hay a día de hoy. Tamén cambiou moito, Michael, dende o que coñeciches ata hoxe? Porque estaba falando lá de Javier de Cuña de Pau, pero el que tal, evolucionou tamén? Ou... Sí, evolucionou. Sí. Eu creo que el ven co estrés de cidade de Los Ángeles e agora está como máis ca calma de aquí de San Senxo, de... Más español, ¿no? Más español, más, sí. Que sempre lle digo, dentro duns anos xa vas a ser máis español que americano, porque vas a levar máis tempo aquí que alá, o sea, que Claro. al final, pero sí que cambiou, para ben. Importante, cuidado. Muy bien, sí. Cuidado, Sí. Bueno, e en todo este tempo, tiñedes claro dende un principio de facer o proxecto que sodes hoxe en día ou evolucionou, quero decir, porque un pode ter clara unha idea, non? Pero non chega hasta esa idea hasta pasado moito tempo, non? E cando empezaches, empezabades coa idea de ser o que sodes hoxe en día ou eso cambiou moito daquel principio? Cambió muchísimo. Desde cuando abrimos hasta el día de hoy, el restaurante hizo un giro 360 tranquilamente. Mi cocina cambió, mi mentalidad cambió, la mentalidad de mi mujer también cambió, nuestros gustos, nuestras formas de trabajar, cambió todo por lo mejor. Hacer ese cambio fue algo muy difícil. Para arrancar el cambio tenía que yo cambiar mi mentalidad, mi forma de trabajar, mis gustos, mis técnicas, todo. Tenía que buscar quién soy yo y qué quiero hacer yo. Y para romper esa pared, realmente fue una de las cosas más difíciles que tenía que hacer en mi vida. Aún estoy en el proceso de claro, seguir así. Eu isto pregunto porque estábamos tendo unha charla fai un rato fora de micrófono, non? Intercambiando pois formas de ver as cousas e pareceres, non? E eu creo que lle pasa un pouco a todo o mundo que cando inicia un proxecto hoxe en día, non? De cociña, todos imos como de repente cunha idea que nunca nos paramos a pensar que pasado o tempo esa idea era prácticamente a mesma que tiña todo o mundo, non? E que ao final evolucionas hacia onde realmente a idea que realmente ti queres, non? Sí. Todos un pouco ao principio comezamos un pouco como querendo ser como todos los que están ahí, ¿no? Sí, exactamente. Cuando abrimos eso, mi cocina era como los demás, era incluso recetas y no platos, pero recetas de donde trabajaba, no tenía nada propio. A lo mejor tenía un postre que era el mío, pero no era las recetas, mis técnicas, los ingredientes, era todo, hasta los proveedores vinieron todo de donde trabajaba. Y claro, cuando es así es muy difícil cambiar tu estilo y buscar algo que es más tuyo, pero yo creo más difícil aún es conocer que estás haciendo eso, es decir, saber que estás haciendo exactamente lo que está haciendo lo de al lado, y para entender eso y aceptarlo es casi imposible, pero para mí es el primer paso, es que tienes que saber que estás haciendo lo que están haciendo los demás, y si quieres tener un negocio que es al final lo que es un restaurante y crecer y poner comida en la mesa para tu familia y tener lo que tú quieres, tienes que vender o ofrecer algo que nadie más tiene en el pueblo, en la ciudad o en el país. Y si tú puedes conseguir eso, tú puedes conseguir tus sueños, sin duda, pero es un proceso y no se hace un día por otro, ni un mes, ni un año, ni en 5 años. Es un crecimiento y sobre todo tienes que equivocarse 1000 veces y saber dónde equivocaste y cómo no repetir eso y aprender de los errores. Y ahí es cuando, para mí es cuando creces tu restaurante. El restaurante es la base de tus errores de antes. Cuando los vas arreglando, ahí tienes tu producto. A mí es así. Xulia, serías capaz de lembrar no momento que comezou ese cambio? Serías capaz de posicionar no tempo no momento de que decidiches aquí hai que cambiar o rumo ou hai que dirixirse hacia isto ou a ver en que me estou equivocando? Sí, eu creo que sí. Bueno, eu creo que a pandemia foi aí un punto de cambio moi grande. Máis que nada porque eu creo que tivemos o tempo necesario para pensar e para ir decir
a mí encantaría cocinar, pois isto que me facía na casa, imagínate, unha boa burger, un pastrami e tal, pero es que non sei se gustará, sempre dicía, Jolín, faino, e se non gusta, pois quitámoslo, o sea, non temos nada que perder. E aí foi cando se deu conta de que facendo ese tipo de comida, o que el lle gustaba, o que el comeu de pequeno, o que o das súas familias é o que realmente triunfa, o que nos, bueno, para nós o que triunfou. Sí. En canto ao traballo tamén, o traballar os dous, pois ao final eu adaptei, nunca traballei na hostelería, sino no hotel, pero non no restaurante. Sí. Entonces, eu adapteime a isto, como que adaptamos os dous moi ben. Ele na cocina estábamos, non sei, fixemos como que estábamos máis contentos, o que falábamos antes, estar contento, ao final, refléjalo nos platos, no servicio, en todo eso. Eu creo que o cambio foi aí, despois da pandemia, ou durante a pandemia. Durante la pandemia, sí. E que empezaches a sentir ti como profesional, como cociñeiro, cando de repente ves que o que anteriormente non te atrevías a facer realmente era a solución Era a solución. do que querías realmente facer? Sí. Bueno, tengo que comentar cómo esa solución saltó en mi cabeza. En la pandemia había muchísimo tiempo libre y estuve fumando un petillo en mi terraza y pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a...? ¿Sabes? Yo tenía en mi cabeza que eso iba a caer en una ruina, la pandemia iba a comer todo y bueno, todo mal. Y empecé a hablar un poco conmigo solo, un poco loco y una de las cosas que yo tenía, un problema que tenía era, yo tenía vergüenza de ser cocinero, tenía vergüenza de hacer una hamburguesa, tenía vergüenza de hacer un sándwich porque en las cocinas donde trabajaba era... ¿Qué tal, Nacho? Después, en la noche, sí. Esto é o directo, estamos aquí, precisamente acaba de entrar un cliente e tal, que isto é normal. A ver, estabas falando contigo mesmo nesa terraza co pitillo na mano. Sí, y dije, Mike, tienes que arreglar eso, tienes que, ¿sabes? De trabajar en esas cocinas altas y hacer esa comida muy fino, muy fotogénico, muy, bueno, que todo el mundo decía que es el top, es esas cocinas. De hacer una hamburguesa, un sándwich, para mí sentí como yo era un vago, que vaya vergüenza, de tantas cocinas pasé por mi vida, la cocina francesa, la cocina alta española, la cocina americana, y al final voy a hacer una hamburguesa o un sándwich que lo hacía en casa, mi padre y yo, ¿no? Y me sentí como vergonzoso, y ahí es cuando salté y dije, Mike, tienes que cambiar eso, porque tienes algo que mucha gente no tiene, y tenía que saber cómo saco eso, entonces fue un proceso para mí de hacer ese cambio, pero a mí en ese momento, durante la pandemia, cuando estuve fumando ese pitillo, es cuando la bombilla fue bling, ¿sabes? Y bueno, fue algo, no sé, un poco simpático, gracioso para mí, de pensar que fue algo tan... algo fumando un pitillo, ¿no? Y tanto tiempo de pensar, tanto tiempo de tener ese tiempo libre, y de usarlo en vez de trabajar y abrir más libros de cocina, dije, wow, yo tengo que cambiar yo mismo, es que si no, no soy capaz. Claro, é moi duro decir, sentía vergonza de ser cociñeiro, non? Sí. Ti cando escoitaches esas palabras del naquel momento, tiñas esa sensación? Xa non era sentir a vergonza de ser cocinero, senón é que non vou a ser un bo cociñeiro facendo unha hamburguesa ou un pastrami ou unha barbacoa que como na miña casa sempre, era como que eso non era mérito. Eu creo que non se dá conta do mérito que ten, porque tiña de lo que ver co restaurante cada día dando os 40 personas, pero eu solo en cociña, toda a produción que fai el solo, todos os pratos que saca el solo, é dicir, é que eso, eu digo que para mí é un orgullo moi grande, xa non porque son un marido, o sea, se coñecer unha persona se diría, jolín, que crack, é que nunca vi unha persona así que faga todo o que leva cada plato fai o el. Entón é como un orgullo. El siente-se realizado ahora mismo, digo, jonia, que non fai falta facer esterificaciones, nin unha cousa con fume, nin, non sei, como di el, rosas e mariposas nos platos, sino aquí tes unha hamburguesa, aquí tes unha boa costilla que está super elaborada, máis que moitos outros platos que podes comer por aí en 3 Michelins ou demás que non levan tanta cousa, pero que leva moito traballo, e fai eu solo. Entón, para min, que eso sí que xa é un orgullo que faga ele, que todo eso faga ele. É bonito porque os que estades escoitando non o podedes ver e os que estades vendo na cámara igual non fuches capaz de percibilo, pero como se emociona, Sí. Son moi sensibles. Sí. Se emociona y bueno, nosotros dos. Yo, ¿sabes? Le dije ayer en la noche que orgullo soy
de ella que literalmente no sabía cómo funcionaba un restaurante. Incluso cuando ella empezó aquí, ni sabía cómo abrir una botella de vino. Y yo tenía que salir de la cocina y abrir la botella de vino. Después, claro, discutimos después. Digo, pero a ver, pues, tienes que abrir la botella de vino porque yo no puedo, yo estoy en la cocina, ¿no? Y ahora de ver ella con la carta de vinos, que todos los clientes salen de aquí, wow, tienes una carta de vinos tan chulo. Y yo, wow, pero eso hizo Julia. Y de ver un servicio de 40 clientes y ella sola y todos marchando con sonrisas y ella siempre con sonrisas. Y para mí, lo más fuerte es de llegar a casa y como estar como una pareja normal en casa, es decir, no estamos cansados de vernos, no estamos cansados de escuchar o estar al lado del otro, es que vamos a casa y seguimos disfrutando, intentamos no hablar del restaurante, pero es casi imposible, es imposible de no hablar del restaurante, porque hay días que vienen por todos los lados, pero no, la verdad es muy bonito, es algo que yo estoy contra de eso, y yo creo que como dices tú, cuando estás contra, a lo mejor esa solución es ese contra, ¿no? Pero sí, estoy contra de todo eso, no quería trabajar con ella por salvar la relación, porque yo tenía experiencias de mis ex jefes, de estar divorciados en los Estados Unidos, porque trabajaba con las mujeres, no sé, tenía un perspectivo que no era, o bueno, es como lo haces al final. Sí, no sé, es bonito. É bonito ver como brillan os vosos ollos cando falades un do outro y perdona, falta aquí nuestros hijos de 6 años que siempre están al restaurante, es otra persona también. Eu imaginaba, porque xa vi por aí moitas fotos, Sí, está aquí todos os días. pero de verdade que é bonito escoitarvos falar un do outro e ver ese brillo nos vosos ollos, me parece maravilloso. Facemos unha pequeniña pausa e voltamos aquí en Comer e Falar. Seguimos aquí no Michael's Restaurant de Sanxenxo. Retomamos. Quería descansar. ¿Qué te pasa? Quería Haz una descansar. pausa, Ah, haz una ya, pausa. sigue, venga. Para, hombre, Dale. páralo, Paul. Dale, Páralo. sigue, hostia, que son las 5 ya, venga. Hostia. Estamos de volta en Comer e Falar, neste Comer e Falar que estamos facendo hoxe dende o Michael's Restaurant de Sanxenxo. Cando volto a escoitar esta entrevista vou me rir moito de mis mesmo, estou convencido, pero despedíamos a primeira parte desta entrevista falando da emoción de dúas persoas que traballan xuntas, que teñen e comparten vida xuntos e que comparten proxecto xuntos, e insisto que é maravilloso ver iso porque non é fácil, e eles mesmos o recoñecían que non é fácil. Ti tiñas medo, non? Cando se afrontou isto de decir, bueno, veña, voume poñer aí, ou dá a sensación de que tes máis calma ti que él, non? Sí, eu son moi tranquila. É que somos super diferentes en todos, eu son moi tranquila, ele é moi, non sei, non é nada tranquilo. Ella es el agua y yo soy el fuego. O sea, hace falta los dos. Para apagar al otro, hace falta los dos. Para espabilar, ele necesita de min para que o calme. Entonces, aí cando nos congeniamos ben. E no traballo igual, entonces eso é... buscamos o equilibrio en todo. Eu estaba segura de que eu podía traballar con él. No, que non estaba segura de para nada, de feito que non podía, era traballar sola na sala. Na sala. Sí, eso tiña medo. E por eso no principio, os nervios de nin siquiera saber abrir unha botella de viño. E como te fuches sentindo no camiño dende ese principio de decir, eu non vou a ser capaz nin de coña de levar isto? E como fuches sentíndote cada vez máis cómoda de todo eso? Como foi ese proceso? Orgullosa de mí misma. Notaches ese proceso? Sí. Además, bueno, eso no principio de non saber nin abrir unha botella de viño, agora ter unha carta de viños feita por min. Entonces é como, os clientes que veñen dime, Jolín, que carta máis chula, que eu nunca me daba cuenta de eso, porque tampouco son moi de viño, era, bueno, pues, creo que este me gusta, vou no poñer, creo que este tamén, e ao final cando clientes, personas que veñen aquí de viño, que me digan, tes unha carta super chula de viños, é como, vale, pues nesto que non sabía nada, vou ben. E no outro, pois os clientes marchan contentos, sempre vi que ten un bo servicio, porque pois, tamén o estou facendo ben. E paso a paso empezamos pois dando, imagínate, no principio cando eu vim sola, mai dicíame, estate tranquila, se hoxe temos que facer 3 mesas, só facemos solo 3 mesas, e amanhã facemos 4, e pasado 5, e agora poder facer o restaurante todo, o sea, cheo, e decimos, ¿te este cando aquel día que facíamos solo 3 meses e mira, agora facemos 40 personas? Entón, jolín, sinto moi orgullosa de mí misma tamén, moito dentro, pero tamén de min. Claro, ti ademais eres un espectador privilexiado, porque ves dende aí da túa cociña, vas vendo o traballo que vai facendo ela,
que vas tendo todo controlado, ¿no? Sí, sí, todo. Antes todo controlado, ahora ya me da igual, él lo hace tan bien, es que la verdad ni fijo nada, una vez en cuando levanto la cabeza como para ver si una mesa acabó, pero ella lo hace todo sola. Ella es aquí afuera y yo estoy adentro, y para mí eso era el clave para que funcionara el restaurante, es que yo puedo estar solo en la cocina y solo pendiente de mis cosas, y que el camarero o la camarera afuera en sala está pendiente de sus cosas y está todo mallado y un motor que no para de girar, y ahora estamos consiguiendo, bueno, estamos aún en un proceso, pero yo creo que ya la red está girando ahora. Eu digoche que nos entramos por esta porta, nos sentamos ali na esquina e en todo o tempo que estivemos aquí dentro non escoitei unha sola voz entre un e outro, No. Todo foi co ritmo adecuado, o sea, quero dicir que é algo que tamén se percibe dende o comensal, quero dicir, porque hai moitas cociñas que están aí super top, pero escoitas algún que outro muy feo. berrido de vez en cando. Me sí. parece moi interesante ver como vos entendedes sin prácticamente decir unha palabra, todo foi pois como unha fantástica melodía, non? Sí, Non sei se sí. é o xeito de definilo ou de contarlo, pero así foi, non? Eso tamén é algo interesante a transmitir hacia o cliente, non? Sí. Ahora ya encontramos ese ritmo que va solo, es como una orquesta de música, ¿no? Cada uno hace su cosa y se hace una gran música. Para conseguir esa manera de trabajar, yo tenía, porque claro, ella de no trabajar en la hostelería, yo sí, que nunca trabajé en sala, es cierto, aquí en el restaurante yo trabajaba en sala un par de meses, pero para conseguir ese éxito, yo tenía que quitar lo que yo aprendí aquí en España, cómo funciona la sala, y ir mirando más a cómo funciona la sala de donde soy yo, porque en América es cierto, el volumen de gente es 3 veces más. Aquí, bueno, haces 40, es el medio, porque es lo que necesitas, no hace falta más, pero en América hace falta mucho más por lo que cuesta la vida ya. Y como antes, imagínate, un ejemplo, donde trabajaban los antes, hicimos 200 clientes un sábado, y a lo mejor había 5 o 6 camareros nada más, en cocina fuimos 4 o 5, pero cómo funcionaba era el sistema. Tienes que tener un sistema que funciona antes que tienes un gran camarero o un gran cocinero. Tienes que tener un sistema para que cualquier persona que entre por la puerta pueda estar en ese trabajo y que funcione igual, es decir, el restaurante funciona igual. Y ahora es que ya encontramos ese sistema, ya enseñé cómo hacer las comandas, como decimos en América, cómo comandar, cómo poner agua, cómo lavar también, porque nosotros los lavamos a zona de lavado, es otra parte del restaurante que nadie habla, y nunca salimos de aquí tarde para nada, ni en verano, pero es por eso, es un sistema de cómo se colocan los platos, dónde va esto, eso tiene que siempre estar en el mismo sitio, la comanda se escribe así, y da igual si lo escribes tú o ella o esa persona, todos tienen que hacer lo mismo para que cuando esa persona no está, el restaurante sigue funcionando exactamente igual para que el cliente no se nota que ha habido un cambio. Y eso es súper difícil a encontrar, pero es mucha práctica. Fíxate ti, calquera que te escoite pensaba que aquí as cousas en general eran así. Sí, claro. Calquera que te escoite. Outra cousa é o que realmente é, non? É interesante facer esa reflexión que igual hai algunhas cousas que mellorar, pero bueno, en todo caso non é unha cuestión de comparacións, nin moito menos, non? Pero, porque eu digo, ti na sala vesete estupendamente, o sea, vesete comodísima, moveste a un ritmo verdadeiramente relaxado, me dá a sensación de que se isto estivera cheo sería exactamente igual. Sí, a ver, non suele haber cambio nese sentido, porque o fuerte do traballo é a cociña e sacamos platos. Eu sempre digo que eu só teño que levar os platos á mesa, como está máis. O que pasa é que hai moito traballo detrás, é dicir, non é entrar ás 2 ou 1:30 cando era o restaurante, é levantarte ás 8 da mañá, e vir para aquí ás 9:30, é facer a preparación, e despois das 5 da tarde quedarte a limpiar, entón iso tamén é un sacrificio moi grande que tens que facer. Pero bueno, despois ves o resultado, vas collendo práctica, non sei, como que é vicioso, e ao final traballas para ti, estás no teu restaurante,
non sei, é moi Y siempre, gratificante. siempre hablamos en dónde podemos mejorar. Sí. ¿Qué es mucho trabajo ahora para ti? Eso pregunta Julia. ¿Qué te da mucho trabajo? Ah, Mike, es poner, tengo que subir arriba porque los copos de vinos están arriba. Pues mira, mañana probamos abajo. Vamos a cambiar las mesas. Y ella me pregunta, mira, en la cocina, ¿qué es difícil? Mira, es que este plato me da mucho trabajo. Fuera, ya siempre encontrando de mejorar el sistema para mejorar nuestras vidas y el equilibrio del restaurante entre sala y cocina. Pero es algo que casi todos los días hablamos, es dónde podemos mejorar, qué podemos facilitar, qué tenemos que comprar o invertir en un restaurante para hacer el trabajo más fácil, más eficiente, más cómodo, para no estar sudando como lo que es el estereotípico restaurante de toda la vida, es que de ese mucho trabajo, mucha locura. No, hay que buscar tiene que ver otra forma, y está claro, es que hay otra forma de hacer las cosas. No tienes que hacer soto caballo rey toda la vida. No necesitas una plantilla enorme, no necesitas una cocina de mucha pasta, no necesitas. Hay otra manera de hacer las cosas. Fixadevos en todo o tempo que levamos falando de cantas cousas xa aprendimos, de como traballar, de que facer as cousas, de como fan as cousas aquí no Micros Restaurant, pero aí non falamos de cociña. De cocina, sí. Porque é importante que sepamos que define a cociña estadounidense, porque claro, temos todos unha imaxe como moi mitificada, non? E como todo, como moi estereotipada, non? Do que aparece nas redes, na televisión, etc. Pero como é a cociña de Estados Unidos? Porque creo que é moito máis rica do que coñecemos e que temos moito todavía por descubrir, non? Sí. La cocina americana, sin duda, bueno, hablando de la cultura, somos una cultura, comparando a los españoles, una cultura que come muchísimo más en casa, porque la vida es mucho más caro. Entonces, para ir a salir afuera a un restaurante 2 o 3 días cada semana no se escucha. Bueno, ahora aquí ya va, sí. Pero si estamos hablando de hace un par de años, bueno, ni un día cada semana, es que el ticket medio ahí es muy alto. Entonces cocinamos mucho más en casa, y es cierto que de donde soy yo, en Los Ángeles, es una ciudad enorme, pero en los suburbios de donde soy, en mi casa, por ejemplo, mi padre tenía una huerta, precioso, y era una huerta urbana, es como las pelis, donde ves casa, sí, ¿no? sí. Pero tuvimos una huerta, mi vecino también, no tenemos campos como hay aquí en Galicia, pero tuvimos una huerta, y las verduras lo cocinaba mi madre. Y bueno, para mí, de lo que yo veo aquí en España y lo que yo viví en América, es cierto que tuvimos una época en las 90 de obeso, de comida muy mala, y es cierto porque yo de niño es lo que yo comí también, porque no había la información lo que hay de hoy de qué malo era esa comida. Eso sí cambió, incluso tú vas a América ahora, todo es dieta, nutrición, saludable, pero sobre todo en California. En California, sí, en California hizo el boom. Los restaurantes que ofertan verduras, hay más verduras ahora en las cartas que carne y pescado. Que aquí en Galicia o aquí en España aún está muy flojo, no hay esa, hay un poquito, pero aún no triunfó aquí. Allá ya triunfó y ya está funcionando, incluso ya la comida es así. Y otra cosa también que le gusta al americano es que cuando vamos a un restaurante encantamos saber que está todo hecho casero del cocinero. Si le hace el pan, si le hace las carnes ahumadas, si le hace la salsa de barbacoa. Eso es como una punta de venta para el americano, y es algo que quería traer aquí porque veo es lo que falta, ¿no? No por malo ni por bueno. Digo, ok, yo soy de un sitio que ofrece eso, yo comí esa comida, yo sé cómo hacer eso. Yo seré un tonto si no hago eso en mi propio restaurante. Y entonces yo creo que la comida americana está muy equivocada aquí en Europa. A mí personalmente, de lo que veo, yo creo que el europeo come muchísimo más McDonald's que nosotros. Yo nunca en mi vida vi un McDonald's lleno hasta que llegué aquí. Llegué aquí y está lleno siempre. Digo, wow, nunca en mi vida vi uno lleno. Y es cierto que yo creo que la cultura americana, la cocina malo, está entrando aquí en Europa, tanto en los supermercados, tanto comida rápida, y en América está limpiando eso. Y cada vez es cierto que aún hay esa comida mala ahí. Sí, claro. Y si tú eres una persona que depende mucho de tu trabajo, tu economía, si tienes 4 niños, 3 niños,
y para ir a un restaurante te cuesta $300-400, pues no puedes, pues vas a un McDonald's y gastas $30, pues es normal, porque es lo que puedes gastar. Pero América está intentando muchísimo quitar esa imagen y está teniendo mucho éxito, y es algo que yo quiero enseñar aquí también. Pero mira, yo soy de California, comemos mucha verdura, comemos muchas carnes elaboradas, y no es solo hamburguesas, perritos calientes y platos de tamaño XXL, que sí que hay, pero cada vez eso está más muerto que nunca. Vou che contar unha anécdota. Eu fixe un programa para a Televisión de Galicia que presentaba eu, que se chamaba Come Soupadas. E ese programa, na que a min me iban arretando por aí por diferentes sitios de Galicia a comer cousas que non se comerían habitualmente ou non se comían aquí. E cando ese programa naceu como unha especie de versión de Crónicas Carnívoras, un programa de televisión precisamente que axudou a transmitir unha cultura de que a gastronomía dali eran esas barbaridades. Claro, esas barbaridades as hai ali, pero eu sempre dixen que, dende logo, un país como Estados Unidos, co seu tamaño, tiña que ter moito máis aló do que coñecemos na súa gastronomía, por dúas razóns. Unha pola propia historia, pola súa propia historia, e outra pola fusión de diferentes países que foron buscar ese soño americano a Estados Unidos en diferentes etapas da historia, non? Que todo é enriquecedor, non? Porque onte falábamos dos irlandeses, os irlandeses non sei se aportaron moito en cociña, porque a cociña irlandesa un pouco así e tal, pero os italianos, sen dúbida, os propios, evidentemente, de Sudamérica, a cantidade de influencia que ten que haber tamén é importantísima, non? Pero eu falaba con Michael Fay un rato precisamente sobre a profundidade que ten que haber dende a parte gastronómica. Eu falaba para mí un descubrimento como era o da cociña cajón que me parecía maravillosa, sobre todo por as súas raíces, que descoñecía. Eu as descubrí fai relativamente pouco grazas a un programa de televisión, non? Pero eso me levou a pensar, dicir, oye, claro, é que somos un pouco cortos de miras, non? Porque estamos asumindo que a historia gastronómica dun lugar é o que nos chega simplemente polas redes ou pola televisión, e isto va moito máis alá. Agora vou afondar neso, porque temos que facer outra pausa para a publicidade para coller a recta final do programa de hoxe. O sea que seguimos aquí en Sanxenxo descubrindo cousas tan interesantes como a cociña estadounidense. Voltamos enseguida no Comer e Falar. Haz unha pausa, anda, que se te va a dormir el brazo. Dalle. Vale, estamos de volta no Comer e Falar, restaurante Michael's en Sanxenxo. Estábamos falando da cociña estadounidense, non? E de descubrimentos. Rosalía, a miña filla, cando escoita isto, vai a flipar, porque levo aquí un borrato dicindo cajún, e como se dice? Cajun. Aí queda eso, porque si fuera solamente eu que dixe eso de la cocina cajún. No, pues lo decimos todos e es Cajun. Este é o que se explicaba aí. No, levo fatal os idiomas, pero mira ti que ben lle collo a pronunciación. Estábamos falando, quería que me afondáramos un pouquiño no que é a tradición gastronómica de Estados Unidos, porque o da cocina Cajun está focalizado nunha espazo, nunha zona de Estados Unidos, non? Pero, quero dicir, Estados Unidos ten moitas zonas, imagino que hai moitas tradicións gastronómicas, non sei se podes darnos unha pequena pincelada de que cousas definen cada zona de Estados Unidos, por exemplo. Pues, mire, es como yo expliqué eso a mi suegro una vez. Si tú coges una mapa de los Estados Unidos y ves los nombres de los estados, ya puedes ver la cultura, la influencia que tiene de gastronomía. Por un ejemplo, del lado de Nueva York tienes Nueva York, Massachusetts, Maine, Vermont. Eso son palabras inglesas. Entonces tiene más influencia inglés o irlandés, ese United Kingdom, el Reino Unido. Si vas a parte de mi lado, California, Arizona, Nevada, Oregón, es latino. Entonces tiene más influencia latino, hispánico, más de Sudamérica o México. Y si vas en el medio, por ejemplo, Massachusetts, Tennessee, Louisiana, que a lo mejor no suena como francés, pero la influencia ahí es francés
y porque es donde estaba la colonia francesa en aquella época. Y ahí más que nada es donde había los esclavos de esa época, que los trajeron los franceses cuando ellos tenían sus esclavos en Francia. Bueno, parte de todo eso... Pero fíjate ti que o tema, por eso digo da riqueza da gastronomía, ¿no? Porque eses esclavos son os que conseguiron que na zona do Caribe exista a cociña criolla, esclavos que viñan en moitos casos dende África, o sea, os coñecementos da cociña francesa se fusionaban cos coñecementos da cociña africana ou do Caribe e cos que existiran ali. É brutal, ¿no? Es brutal. Y ahora llamamos nosotros la cocina del sur. Cuando hablamos del sur de los Estados Unidos, es esos estados. Tennessee, Louisiana, Mississippi, es esa parte que está más cerca del Caribe. Y eso es donde hay influencia francesa y Caribe. Vas a permitir unha cosa, se estiveramos en Estados Unidos, todo o mundo estaría pensando que estaría pasando un desfile de marionetas. Sí. Pero como estamos en Galicia, o que está pasando debe de ser unha procesión ou algo así. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, é así. Bueno, non sei se ven hacia aquí. No. Pois está casi como se estuvieras tocando aquí na porta. Que barbaridad. Bueno, imagino que no caso de California, na tua terra, que elementos, se coñes a cociña da tua zona, ¿no? Se tiveras que decir, bueno, de onde venen, que elementos hai nesa cociña desa zona, e de onde venen, serías capaz de determinar un pouco? Sí, bueno, si tú estás en Los Ángeles, sin duda el 90% de la comida es mexicana, sin duda. Pero cuando hablo de mexicano estoy hablando de sus ingredientes, sus bebidas, su cultura, incluso vas por Los Ángeles y estás en México básicamente, ¿no? Y después cuando tú vas a una casa de un californiano, cuando vienes a mi casa por ejemplo, tenemos las verduras y todo, porque California tira mucho más a la comida saludable y verduras, es por nuestro clima, tenemos un clima brutal, ahí hace sol todo el año, puede hacer 45 grados, pero en invierno hace 15, 20, entonces para tener los mejores tomates, los mejores cítricos, los mejores frutos secos, los mejores, bueno, básicamente toda América, California es el líder de elementos hortalizas y es por nuestro clima y después mucho de eso viene también de Sudamérica y América Central, que cuando trajeron las semillas, porque cuando había una época de oro en California, hace muchos años, más cerca de San Francisco. Y los ayudantes y los esclavos eran latinos, que cogieron los ricos ingleses, cogieron los latinos, le pagaban para que puedan ir a buscar oro, y los latinos, claro, trajeron sus semillas y comida de su país, ahí en San Francisco, ahí al norte, y plantaron esas semillas y quedó, y ahora es nuestra cultura, ¿no? Entonces, toda esa comida que tenemos ahí, al final viene de otro lado. Sí, somos, es comida americana, pero en el fondo es comida internacional, lo que digo yo. Claro, Es comida europea o comida latino. Porque por unha parte está Polinesia, está, Sí. o sea, vai incluso Xapón por proximidade ou por entrada, non? Bueno, é que é tremendo, porque me gustaría afondar en tantas cousas que non me dá tempo, non? E aínda non falamos da cociña do vosso restaurante, que sí me gusta que é unha carta curta, clara, moi concisa, creo que froito de todo isto que levamos escoitado, froito de precisamente ir evolucionando e mellorando e tendo claro ese equilibrio que un quere ter, non? Eso é o que podería definir un pouco a carta, ou polo menos é o que creo eu. Non sei se queres decirme ti ou decirme que pratos, non sei se son os que provei eu, ou que pratos de tua carta definen un pouco o que é a proposta gastronómica do vosso restaurante. Bueno, sin duda, nuestros, sí, bueno, todo, sí, todo. Es cierto que tenemos algunos platos en la carta, ustedes comisteis uno, el atún marinado. Eso, tú ves, y eso no es americano, pero ¿cómo es esa comida es americano? Es como un tipo ceviche, ¿no? Es un aguachile, pero es un homenaje de Los Ángeles, de donde soy yo. Claro. De la comida mexicana, es comida que yo comí con mis amigos de tiempos de fiesta, de borracheras o de las casas de los abuelos de ellos, que comí con ellos. Entonces, cuando yo como esa comida, para mí es comida de casa. Y aquí hay gente que me dice, pero eso no es comida americana. ¿Cómo puedes tener un aguachile
y un barbacoa. Digo, pero daste conta, eso non é a ignorancia. es ignorancia, sí. Porque quero decir, si un afonda, insisto, un pouco en entender toda a influencia que ten a cociña de Estados Unidos, entendería perfectamente que este prato viese dunha zona que ten unha influencia mexicana, que ten incluso unha influencia asiática, pero sin ninguna dúbida. Quero decir, a veces é que montamos tantos clichés que me parece tremendo, non? Porque eso nos fai non disfrutar da cociña como deberíamos, non? Eu lle contaba a Xulia cando comenzamos hoxe que, por exemplo, odio o pepino. Sí, sí. Porque odio. Sí. Sinceramente é un elemento tremendamente invasivo nos pratos para mí, non? Pero este pepino que comemos estaba estupendamente macerado, tiña un equilibrio de sabor que non pisaba por riba dos outros elementos que tiña este prato e me fixo, xa non me fixo preguntarme de si era de Estados Unidos ou de Cuenca ou de Rusia, era si estaba rico, non? A ver se aprendemos un pouco a disfrutar da cociña, non? Hai elementos, creo que, moi fundamentais dentro da cociña estadounidense que son, por exemplo, os afumados, non? Sí. Os afumados Sí. e as coccións largas, é unha Sí. cousa que me fascina, porque na textura da peza de Angus que comín aí, eu sempre cando vexo reportaxes desas coccións largas que fan en Estados Unidos, das carnes e tal, e o vexo, digo, si está rosa, pero vexo que está seco, e de repente o metes na boca e ten unha tersura sorprendente, non? Sí. Ese é un tema que ollo, que hai que aprender a facelo ben, Sí, eso es para mí es una técnica más que para un cocinero que hay que aprender. Hay que saber cómo ahumar productos. Y ahumar productos no es coger una pieza de carne, ponerlo a vapor y pintarlo con barbacoa. O ahumar no es ponerlo en un plato con una campaña encima lleno de humo. Eso no es ahumar. Ahumar es cocer con leña y carbón o solo leña y introducir el sabor de humo mientras que estás cocinando el producto para que quede pegado adentro del producto. Es decir, tú puedes recalentar esa carne 5 veces si quieres y vas a saber ahumado igual, sin poner una campaña, sin poner un líquido de humo, sin nada de eso. Y aparte de eso, el ahumado en América vino de almacenar las carnes cuando no había neveras ni congeladores en aquella época. Tuvimos que ahumar el producto. ¿De dónde vino? Pues vino de varias culturas europeos también, y nosotros con las maderas que tuvimos allá introducimos, por ejemplo, la madera nogal. Es una madera que va mano y mano a la carne de vaca. Entonces, cuando los europeos vinieron, no sabían, pues, tú coges una madera nogal y lo pones con pescado a ahumar y sabe malísima, pero es fuertísimo. Pero de ponerlo con una carne, una vaca, una carne roja, es que se hace, es como si comes, es que no sé cómo explicarte eso, es como un pulpo con pimentón y aceite, es algo que va junto, y para mí es algo que todos los cocineros tienen que aprender, porque te da un plus en tu negocio o en tu carrera, que mucha gente no tiene control ni información sobre toda esa técnica, y para mí es algo básico no, pero es algo que necesitas, fuego y leña, que es algo para mí importantísimo de ser cocinero. Tienes que saber cómo controlar el fuego antes que aprendes bajas temperaturas y hornos de mucha tecnología y todas esas cosas. Tienes que saber cómo coges un producto y cocinarlo con leña o carbón, y poner el sabor adentro de ese producto. É que me quedan moi poucos minutos, me fastidia moito, pero hai cousas que non me podo olvidar, porque hai pratos que son icónicos, que non sei se son propiamente propios, quero dicir, propiamente históricos de Estados Unidos, porque seguramente terá unha procedencia italiana ou de outros moitos lugares, non? Pero hai un prato icónico que é o bocata de pastrami, non? Sí. Que pastrami? Claro, é que hai pastramis e pastramis, non? O sea, hai pastramis que son casi como fiambres, Sí. Pero que o pastrami de aquí está feito aquí e cociñado aquí. Como se fai? Es muy largo, la verdad, y no sé por qué lo hago, porque es un trabajo tremendo. Lo haces porque está bueno. Está bueno, sí, está bueno, y la gente le encanta y Explica, por favor, como se fai o pastrami para que se entenda por que é tan excepcional. el pastrami se hace, bueno, se puede venir de dos cortes de la vaca. Se puede venir del pecho, que se llama brisket en América, que está poniendo de moda aquí en España,
O se puede hacer con se llama aquí la redonda, la parte A de cadera, atrás, la esa é cadera, máis, sí. esa é de Chicago e outra de Nova York, non? Sí, Chicago es la cadera y Nueva York es el brisket. Bueno, tiene un salazón que lleva varias aromáticas, hierbas, mostaza, sal, azúcar. Lo envasas o bueno, lo dejas así a marinar en la nevera durante una semana, haces una curación. Una semana. Una semana, tiene que curar, es decir, tiene que ir de crudo a curado. Después de ahí lo limpias, lo pones a ahumar un par de horas hasta que llega a una temperatura de 90 grados, 85, y eso puede tardar entre 2 horas a 5 horas, depende de la pieza que estás haciendo. Estamos hablando de un proceso tranquilamente 8 o 9 días. Y no es un producto barato, no es un producto cualquiera, es algo que si quieres hacerlo, pues tienes que hacerlo y organizarte, pero es algo que quiero enseñar a la gente aquí también, que mira, no es un corte fiambre, no es solo un salchichón, ni que No. un salchichón tiene su fama porque tiene su proceso de hacerlo, tiene su mano de obra, y el pastrami es igual. Porque viene de los Estados Unidos, la tierra de gordos y obesos, no significa que es malo, es como, tiene un proceso muy elaborado y está muy rico si lo haces bien. Impresionante. Xulia, na carta a aportación que hai galega é o polvo, non? Sí, o pulpo de Camariñas. Sí, Da sí, tua sí. terra. Na miña terra, sí, sí, sí. Pulpo de Camariñas. O digo porque a maioría de americanos que coñezo dáballes asco o pulpo. Sí. 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 Bueno, no, neste caso non é así. non é así, No. non, ele encanta o pulpo. Además, vamos por aí e sempre quero pedir pulpo, que eu tampouco son moito de pulpo. Sí. Pero sí, tiña como lo que poñer, porque dixen xa que todos os platos son como un pouco de América, pois poñer algo da miña terra. E aparte, hasta fainada pescado por meu tío chileno, o sea que imagínate. Sí. Coidado, coidado. Rapaces, é que non me queda tempo para máis, pero é que levamos aquí casi unha hora falando e mirad a cantidad de cousas que nos quedan por falar, non? E hai que dar unha chamada de vez en cando para falar da cociña estadounidense e destas cousas que me parecen moi interesantes. Michael, un verdadeiro placer coñecerte, charlar contigo e que andar a coñecer a xente este maravilloso proxecto. Genial, muchísimas gracias. Igualmente para vosotros. Y cuando queráis, es vuestras casas, siempre estamos aquí trabajando y si queréis venir a probar un poco más de América, pues lo tienes más cerca que nunca. Y adentro un poco vamos a lanzar también nuestros productos para que el público puede ir comprándolo y todo el país de España puede probar, bueno, lo que es la comida americana artesano, hecho por un americano, básicamente. Eso contarémoslo. Solo te queda conseguir que a próxima vez na entrevista fale galego, vale? Sí. Xa sabes falar galego, Ah, non sí. me dá vergonza, como o tema do pastrami da burger, para conseguirémolo. Sacho de huevo. Un bocate de Somos pastrami. cracks, Charlando en galego. Michael's Restaurant en Sanxenxo. Non perdades a oportunidade de vir a disfrutar deste lugar que paga a pena. Tedes un montón de posibilidades, está ao ladiño. Para mí foi un verdadeiro placer. Voltaremos a vindeira semana con máis cousas aquí no Comer e Falar, pero hoxe tivemos un ratiño viaxando, nada máis e nada menos que ata Estados Unidos. O saúdo de Emilio Vila no control técnico de son e Xosé Hola. Manuel García, como sempre, un placer. Chao.